Editorial, les quiero agradecer el hecho de que hayan venido a la presentación de esta maravillosa novela, primera novela del primer biógrafo de García Márquez, Daso Saldívar, Los soles de Amalfi. Agradecer a Carmen Posadas el que esté con nosotros y nos esté acompañando en este acto. Agradecer a Juan Cruz su generosidad también para estar con nosotros y a la Casa del Lector por no haber enviado la comunicación por Twitter a nadie en ningún momento. Eso es la verdad, porque yo lo he dicho 20 veces de que lo enviaran y no ha habido manera. Entonces no sé para qué tienen una web de Casa del Lector. Aparte de eso, obviamente doy las gracias a la Casa del Lector por cedernos el lugar y a César Antonio de Molina, que es su presidente, también. Anatolia terminó el tazón de café junto al granero, rodeada de sus gatos abisinios. Salió al patio a deleitarse con la cúpula limpia del cielo y se aderezó la trenza larga y canosa frente al espejo de la mañana. Así empieza una aventura que se llama Los soles de Amalfi, que a mí, desde que leí los primeros manuscritos, me fascinó por el lenguaje, por los personajes, porque me reencontré con un mundo que yo creía perdido y que no está perdido, y porque me fascinó. Y eso no se puede explicar más que de esta manera. Me fascinó. Entonces, ahora le toca a Carmen y a Juan empezar un diálogo, hablar cada uno lo que le parezca, conversar, inquirir al escritor, como les vaya más cómodo. Muy bien. Yo creo que aquí la autoridad la tiene Carmen, de modo que yo puedo apuntar algunos elementos. Bueno, aquí somos tres espadas, ¿no? Bueno, yo soy Bastos. Bueno, a mí me gustaría apuntar algunos elementos que pueden servir luego para dialogar y tú puedes aportar lo que estimes oportuno. A mí me gustaría que los lectores se fijaran en un espectáculo principal de este libro, que es el paisaje, como elemento fundamental de la narración, el asombro del paisaje. Para que el paisaje cause asombro, es importante que los libros tengan como protagonistas a los niños. Y aquí hay un niño que es el que va marcando no solo el humor, sino la sorpresa. Y por tanto la contemplación del mundo desde una perspectiva que a los adultos nos puede parecer insólita y que siempre está cargada de una enorme metáfora humana. El crecimiento de los niños cambia el paisaje de los hombres. Y en ese sentido, el paisaje no está compuesto tan solo de la personalidad de quienes lo disfrutan o lo miran o lo padecen en algunos casos, sino que la naturaleza, en este caso es ubérrima, en la que participa el sol como elemento fundamental de las metáforas que dibuja Daso, es principalísima protagonista de la novela. Por supuesto, la mirada del niño, la abuela, la política, el humor. La política no es extraño que sea en un libro de un colombiano. La política surca el libro como la cortada surcaba la cara de Scaramouche, porque es fundamental en la vida de Colombia y en la vida de los libros colombianos, sean estos de la imaginación o de la realidad. Y en ese sentido yo creo que esa obsesión que tienen los personajes por incluir la política entre los asuntos de los que hablan no es casual ni es extra colombiana. Yo recordaba hoy, para otro propósito, ayer, hablando
el poeta José Manuel Caballero Bonal, que fue colombiano en cierto modo, algo que una vez dijo Fernando Vallejo. Yo le pregunté que cómo se podía arreglar Colombia, y él dijo, esto solo lo arreglan 50 años o un poeta. En cierto modo, esta novela tan extraordinariamente poética es también, y de eso le voy a preguntar luego a Dasso, es también estrictamente política. Dice William Ospina en el hermoso apéndice que escribe de la novela, es una extraña novela donde todo está vivo. Yo creo que todo está vivo por la presencia de la naturaleza, de la política y del niño. El niño es lo más vivo de la novela y también lo más divertido. Ahora te toca a ti. Bueno, buenas tardes. Bueno, todo está señalado el paisaje y a mí me ha llamado la atención otra cosa completamente distinta. Es verdad que el paisaje es importantísimo, pero para mí lo fundamental es el lenguaje. Yo tenía la sensación, Horacio, tú me dirás si me equivoco o no, que cada palabra, cada una de las palabras está pensada, cincelada, engarzada como si fuera en un collar en que las cuentas están muy bien calibradas y cuál pongo primero y cuál pongo después, no solo para que la prosa fluya, que por supuesto fluye, sino para que no tengamos más remedio que ir subrayando todo el rato. Yo tuve la mala suerte, les voy a contar mi drama. Yo me llevé el libro que acabo de venir de México, y era un viaje muy largo porque era Los Cabos, que es el Pacífico. Entonces tenía 10 horas de vuelo, una parada en Dallas y otras 3 horas más a Los Cabos. Y a mí me gusta mucho leer despacio, cosa que rara vez puedo hacer porque hoy día vamos todos como despavoridos por la vida. Y entonces dije, bueno, qué suerte tener este viaje tan largo para leer. Entonces empecé el libro y me di cuenta que no solo iba a tener que leer despacio, sino muy despacio, porque estaba subrayando cada línea, cada palabra que me fascinaba. Tuve la mala suerte que perdí el libro con todas mis notas. Entonces llamo despavorida a Dasso. Cuando llego aquí digo, Dasso, pero me faltan 30 páginas y necesito saber cómo acaba, porque es que además, no solo porque lo tengo que presentar, sino porque necesito saber cómo acaba ese libro. Ya me había metido tanto, me había dicho amigo del niño Talo, ya conocía a todos los habitantes de los guanteros, me estaba familiarizada con los duendes, a esas mujeres del gobierno que a mí me recordaba mucho lo de Samuel Beckett, ¿no? Esperando a Godot, porque es que no llegan, bueno, no les quiero contar, pero en fin. Esto para decir que a mí lo que más me fascinó de todo es el lenguaje. Y yo sé que tú eres si tú eras un cocinero, serías uno de esos cocineros a la antigua, ¿no? Que utilizan como un fogón de leña. Y que las cosas cambian. Exacto, la y aquí hay que dar vueltas y vueltas y volver al cabo de 2 horas y seguir dando vueltas al caldero, ¿no? Para que salga esta novela tan bien cocinada. Así que me gustaría que nos contaras un poco la cocina de esta novela. Bueno, muchas gracias a Juan, a Carmen, por supuesto, a Freda, y muchas gracias a vosotros por venir y a César Antonio Molina por facilitarnos este momento, esta ocasión de reunirnos entre amigos. Pero yo quisiera primero hacer un preámbulo, un prólogo, para contar cómo el destino nos ha juntado aquí a estos 4 amigos frente a ustedes. Y es que yo estoy, aparte de Carmen, cual voy a hablar después, tengo la suerte de estar con 2 amigos que han sido mis 2 editores más importantes. Porque Juan, editorialmente, Juan fue mi Cristóbal Colón. Sí, quiero contarles un poco. Yo recuerdo que en el 92 fuimos invitados por el profesor Tuablesa en la Universidad de Zaragoza para celebrar los primeros 25 años de Enseñados de Soledad. Bueno, ahí nos conocemos Juan y yo. Yo recuerdo que yo acababa de llegar de Colombia con Reina y los niños de Colombia, donde había estado 6 meses pues, buscando la vida de García Márquez por todos los rincones de Colombia. Fue la última rebúsqueda que yo hice, porque ya llevaba 20 años en esto. Yo llegué y me encontré con esa invitación, traje una cantidad de materiales, de imágenes, diapositivas, y me fui a este congreso que me invitó Tuablesa.
yo recuerdo que una vez me encontré con Alfredo Bryce-Tenique, que bajaba, Alfredo Bryce-Tenique, bajaba así moviendo la cabeza por las escalinatas del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, donde estaba ocurriendo el acto de homenaje. Y yo le digo, ¿qué pasa, Alfredo? Si los libros de García Márquez fueran, como dicen estos críticos tan sesudos, no se podrían leer. Sería insoportable leer a García Márquez. Me voy, me han derrotado, me voy. Y yo, que acaba de llegar de Colombia, que tenía cantidad de cosas, yo había preparado mi texto. Y paradójicamente era un texto más ensayístico que biográfico. Entonces, al ver la redacción de Bryce-Tenique, como me tocaba hablar por la tarde, yo fui al hotel, guardé mi texto y saqué unas imágenes, una diapositiva y las proyecté, digamos, improvisé. Y eso gustó muchísimo, porque, bueno, fue agua fresca en medio de esa aridez tan erudita y académica de todos los expertos de Canadá, Estados Unidos, Alemania, España, etc. Fue algo sorprendente, gustó muchísimo. Y recuerdo que al final me puse a conversar contigo y tú me preguntaste, bueno, ¿y esa biografía qué? ¿Cómo va? ¿Quién es el editor? Me interesa mucho, porque acababa de asumir la dirección de Alfaguara en ese momento. Sí, en junio del 92. Bueno, yo quiero señalar esto porque si yo hubiera leído ese texto más académico, más ensayístico que biográfico, quizá Juan no se me hubiera acercado a la biografía no se hubiera publicado en Alfaguara. Esto viene a tono con lo que luego un poco les contaré sobre el inicio, la concepción y escritura de la novela y el tejido mismo de la novela, en el cual el destino y su gran tejedor, que es el azar, tienen mucho que ver. Luego, años después, pues, a través de nuestro común amigo William Ospina, porque Pérez Ureda era editor de William Ospina en La Otra Orilla, pues fui conociendo a Pérez Ureda. Todos los que tenemos amistad o correspondencia con Pérez Ureda sabemos que él suele hacernos desayunar con algunos versos de la vasta poesía de la lengua o de la vasta poesía universal. Casi siempre nos manda unos versos como aperitivos, como él reparte versos como quien reparte panes para el desayuno, ¿no? Así fuimos teniendo una cierta amistad, y cuando Pérez estaba dejando ya este sello, ¿no?, él me dijo, oye, Ignacio, quiero pedirte por favor que me mande la novela, quiero leerla, no te la pido como editor, te la pido como amigo. Fue la primera persona que me pidió la novela, o el borrador de la novela. Él la leyó, me mandó un informe muy bien hecho, se entusiasmó, y luego me dijo, mira, creo que me van a dar la dirección de un gran sello editorial español, que lo voy a mencionar, y lo primero que haría, si me da esa dirección, es editar tu novela. Bueno, pues si yo no le mando ese texto, ese primer borrador a Pérez Ureda, seguro que no tendría hoy la ocasión, la dicha de ver este libro tan bellamente editado por Pérez Ureda. Bien, ahora, con Carmen, la presencia de Carmen aquí, la compañía de Carmen sí era más previsible, era felizmente previsible, porque Carmen y yo hemos compartido durante más de 20 años muchas lecturas, cientos de horas de conversaciones, esperanzas, desesperanzas, y creo que hasta tuvimos un taller en su casa con nuestro amigo Narciso Gallego, que está por acá. Bueno, entonces era todo previsible. Pero no vaya a creer que fue que nos pusimos de acuerdo el editor y yo para que Juan y Pérez y Carmen estuvieran acá. No, eso también vino un poco por azar. Porque cuando ya todo estaba un poco organizado con Carmen y tal, Juan llamó de pronto a Pérez para consultarle algo y se enteró así accidentalmente que íbamos a estar esta tarde acá. Y Juan decidió acompañarnos. Sí, señor. Por lo cual te agradezco doblemente tu presencia, Juan. Aquí estoy. Bueno, esta novela, que es una muy extraña novela, y que, aunque yo cuando la escribía creía bastante en ella y veía incluso los personajes, esta novela empezó a comienzos de los años 80 como un libro de cuentos que tenían más o menos pues, una unidad espacial, temática, cronológica, personajes comunes. Durante el 1981, yo trabajé ese libro de cuentos que tenía un título nada atractivo, tal vez por lo evidente, de cuentos o relatos de regreso.
De ahí se perfilaron algunos cuentos que logré terminar, otros quedaron comenzados, otros a medio hacer, incluso con un par de ellos gané hasta un par de premios. Luego vino la biografía, que ya tenía comprometida con Juan, biografía de García Márquez, y esa biografía pues me postergó el libro de cuentos. Los personajes no serían nada, serían cotidianos, serían banales, sin el lenguaje, ¿no? El lenguaje los construye, ¿no? Y también construye al niño, porque las preguntas del niño conducen el lenguaje de los adultos. Sí, Carmen tiene razón, ha notado muy bien el tema del lenguaje. Lo que más me gustó de la novela fue el lenguaje. Así que los personajes hablaran, pensaran o sintieran en su propio lenguaje. Es una novela extraña porque yo la sentía tan extraña que llegó un momento en que digo, bueno, esto hay que darlo a leer a la gente, a ver si la gente cree, si mis amigos, mis colegas creen en esto, porque yo sí creo, pero esto me parece muy extraño. Yo creo que la extrañeza viene, o por lo menos para mí, del hecho de que si yo quería contar toda la realidad, que es la realidad del campo, que es la relación del niño y de los personajes con el campo, con la naturaleza, con el sol, con sus sueños, si yo quería meter todo el mundo fantástico, mítico, si yo quería meter todo ese tema de la política, yo tenía que trabajar el lenguaje. Como tú dices, el lenguaje es el que va construyendo una novela, un universo literario. Y este era un universo compuesto de personajes, de temas y de espacios muy heterogéneos. Entonces, hacer que todo esto congeniara, que todo esto confluyera y que todo esto armonizara en un solo discurso narrativo fue un problema realmente tremendo, un problema de artesano. Porque yo las historias pues, más o menos las tenía muy claras y se me iban muy bien perfilando a través de los personajes y de la misma acción. Pero el lenguaje, ¿cómo hacer que aquello fuera creíble? Que aquella extrañeza donde está todo mezclado, los sueños, los mitos, las leyendas, la política, la naturaleza, las esperanzas, las derrotas, ¿no? ¿Cómo hacer que aquello congeniara? Entonces fue ahí cuando empezó a darse un trabajo muy detenido y muy... Es que además yo creo que tenías otra dificultad añadida. Primero quiero decir que Juan Cruz también es mi primer editor y que yo estaré eternamente agradecida a Juan, que creyó en mí cuando nadie creía en mí, cuando todos pensaban que era una señorita pija que se dedicaba a jugar al golf, cosa que jamás he hecho, detesto el golf, pero bueno, esa era la imagen que tenía. Así que Juan, me encanta podértelo decir en público, te lo he dicho muchas veces en privado y que debo mi carrera, o sea que así de claro. Y después decirte, Lazo, que yo cuando estaba leyendo la novela, todo el tiempo me daba la sensación de que tú caminabas como, ¿cómo te diría? Como por encima de un foso lleno de cocodrilos. Y te voy a explicar por qué. Porque, claro, tú has sido el biógrafo de García Márquez. Eres la persona que yo creo que sabe más y que más ha profundizado en su obra y hasta tal punto se ha metido en la piel de García Márquez que inevitablemente eso te tiene que influir. Y además estás hablando de un territorio que también es común a García Márquez, ¿no? Entonces yo todo el tiempo veía estos cocodrilos que te digo que estaba pensando que te iban a devorar en cualquier momento porque de alguna manera tú tenías que matar al padre, tenías que separarte de lo que es el García Márquez y el realismo mágico, pero por otro lado el territorio en el que tú te movías era el mismo de García Márquez, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiste salvar ese foso de cocodrilos? Bueno, mira, yo dije... De Yacaré sería, ¿no? Yo dije, bueno, yo tengo que ser consecuente con mi realidad, con mi memoria, con mis historias, con mi infancia. Y como tú bien has dicho, pues al plantear el tema en un país, en un territorio que es afín también al territorio, los temas de García Márquez, pues aparecían temas que son de García Márquez. Y que son de Rulfo, que son de Onetti, que son de tantos personajes. Y yo me dije, bueno, yo no voy a esquivar la influencia de García Márquez, ni la coincidencia de temas, ¿no? ¿Para qué? Una generación se frustró, una generación completa se frustró intentando hacer eso, la generación posterior a García Márquez, a Rulfo, a Borges, a Onetti, porque rechazaban aquella influencia porque les parecía vergonzosa o les parecía que los disminuía, entonces rechazaban y se perdió precisamente luchando contra eso mortal. Y yo no voy a luchar contra la influencia de un maestro, de quien soy su biógrafo, soy su admirador y a quien me agradezco enormemente. Y él es
Por otra parte, uno de los grandes escritores de la humanidad, así como nos enorgullece la influencia de Kafka, de Faulkner, o de Proust, o de Cervantes, o de Dante, ¿por qué no nos va a enorgullecer la influencia de García Márquez? Pero toda influencia verdadera es aquella que sale inconscientemente. Porque así como las vivencias se convierten en poemas, en cuentos, en cuadros, en música, las lecturas también tienen que convertirse en vivencias tuyas, en una vivencia propia, en una memoria propia. Y dije, yo no voy a vigilar esto y si sale Gao tendrá que salir, como han salido otros autores, ¿no?, que están ahí. Pero sí me daba cuenta de las coincidencias temáticas y de muchas cosas. Y dije, bueno, finalmente, si yo logro contar esas cosas con mi propio lenguaje, con mi propia mirada, al fin acaba de ser mi originalidad. Porque todos sabemos que la originalidad literaria temática no existe. Desde Homero, desde el poema de Gilgamesh, están contando los mismos temas, las mismas situaciones, sobre el amor, la muerte y la vida. Son los tres grandes temas. Y eso desde el poema de Gilgamesh hasta Borges, García Márquez, etc. Esos temas están ahí con sus variantes. La única originalidad posible es plantearlos con tu mirada, plantearlos con tu tono, con tus propias palabras. Y en ese sentido, pues yo no puedo decir nada, serán los lectores y los críticos quienes dirán si he acertado o no en ese trabajo de orfebrería. A mí me gustaría, es muy interesante lo que has dicho, porque no todos los escritores aceptan las influencias de grado, ¿no? Aceptan las influencias lateralmente, ¿no? Pero tú has aceptado que esos cocodrilos estaban ahí, que tú los... Pero hay una manera, imagino, de escribir de García Márquez, sobre todo de escribir 100 años de soledad, quizás no otros libros, pero 100 años de soledad parece que está escrito oyéndolo. Él parecía escribir oyendo lo que escribía. Mi pregunta es, en este caso, ¿tú también oías lo que escribías? Sí, yo oía lo que escribía. Y lo que he escrito en este libro, en gran parte viene de lo que yo oía en la infancia. Yo aprendí a leer muy tarde, como a los 9 años, o 10, porque me matricularon en la escuela, eso lo recreo en contarlo, a los 8 años, muy tarde. Esto tuvo un inconveniente, y es que yo no pude leer la literatura que todos los niños leen a esa edad. Hermano Grimm, Perrault, Julio Verne. Y ese es el problema, porque con esta literatura como se inician los verdaderos lectores. Yo no voy a hacerlo en primer lugar porque a los 10 años apenas aprendí a leer. Segundo, porque viví en el medio campesino y letrado, donde el único libro o el primer libro que yo conocí fue un diccionario. Y total, pues mi vida, mi infancia, pasó sin los libros. Y siempre tuve ese complejo y una especie de vergüenza. Ahora, escribiendo esta novela me di cuenta que qué dicha, qué felicidad que yo hubiera aprendido a leer tarde. Porque si yo hubiera aprendido a leer desde niño, seguramente hubiera sido un gran lector desde niño. Todo ese mundo oral, ese mundo de esta novela, todas esas leyendas, todas esas historias, todos esos personajes hubieran estado de alguna manera filtrados por la letra, por la literatura, por mis lecturas. De modo que yo no leí de niño, sino que yo viví de niño la literatura en carne y hueso. Eso es muy colombiano. Exactamente. Y de esa zona, además. Exactamente. Antioquia. Sí. Entonces, yo vi en la casa donde había los hermanos y familiares y amigos que siempre por las tardes o por las noches, sobre todo los fines de semana, bajaban y se reunían y empezaban a contar cuentos. Casi todos los cuentos eran de ánimas, de aparecidos, de fantasmas. Por eso es tan fantasma. No porque sean García Márquez, pero las ánimas, porque llenaron mis noches de terror, ¿no? Y si yo no hubiera vivido esta realidad como una realidad no paralela, sino incrustada en la misma realidad, si yo no hubiera vivido esta vida, si yo la hubiera vivido mediatizada por la literatura, por los libros, yo no hubiera podido crear al personaje tal.
O sea que Talo se lo debo al hecho de que yo aprendí a leer. Talo eres tú. Talo soy yo. Pero obviamente completamente traspuesto. Y Anatolia es Madame Bovary. Anatolia es mi abuela y todas las abuelas que yo conocí de niño. Porque Anatolia se escribe de verdad, pero de ella se tomé el nombre y alguna forma de vestir, algunos rasgos físicos y la tradición. ¿Y tú tuviste una abuela? Así Sí, que tuve decía una abuela. Anatolia, Esa también por que la estaba mamita. muy famosa. La mamita. La mamita. Y entonces, no, y también la misma psicología, la manera soñadora, la percepción de la realidad de Anatolia. Eso se lo debo al hecho de que fui un niño iletrado hasta los 10 años. A mí sí me interesa mucho el tema de la oralidad, porque yo creo que es un denominador común de todos los escritores latinoamericanos. Independientemente de que hayas aprendido a leer tarde o más pronto, no sé, por ejemplo, yo que viví en Uruguay y no se parece nada a Colombia o Uruguay, también vivía rodeada de cuentos. Además, en nuestros países, no sé cómo se llama en Anatolia, pero desde luego en Uruguay, como tenemos emigrantes viniendo de todos lados, nosotros teníamos, por ejemplo, un jardinero polaco que contaba que era un conde, seguro que sería mentira, pero en fin, me contaba unas historias, y entonces que él era conde no sé dónde, que tuvo que salir corriendo con los nazis. Y entonces tenía una influencia polaca, después tenía la cocinera que era gallega y me contaba unas historias espeluznantes de lobisones, que por lo visto, si te encontrabas un lobizón tenías que salir corriendo y el primero que llegaba al agua se salvaba, el otro se moría fulminado por un rayo, algo por el estilo. O sea que nosotros yo creo que Latinoamérica, al ser un continente joven, tiene esa ventaja por encima de Europa. Europa es un país que la historia pesa tanto que nos hemos olvidado de lo que son las historias más primitivas, que en el fondo es lo que la literatura cuando consigue describir esos sentimientos tan primitivos es cuando realmente conecta con el lector. A mí me interesa mucho el personaje de las mujeres, porque decía ahora Juan que Madame Bovary Era Anatolia. No, Madame Bovary va a ser Manuela Sáenz en la próxima novela. Ah, bueno. Sí, porque yo descubrí esa novela y encontré la novela que estoy escribiendo cuando descubrí que Manuela Sáenz soy yo, lo que dijo, bueno, Madame Bovary se muere, ¿no? Sí, pero también Anatolia, claro. Anatolia. Bueno, entonces te voy a hacer una pregunta de esas que siempre nos hacen a las mujeres. No, te quería aclarar que cuando escribo me he dado cuenta que es muy fácil ser niño o mujer. Por ejemplo, la Anatolia, según me han dicho algunos de los amigos, colegas que han leído, me parece un personaje muy potente. Sí, yo no creo. Pues a mí es absolutamente delicioso y fluido ser mujer cuando escribo. Por eso también, entre otras cosas, estoy con la novela de Manuela Sáenz, que es otra personalidad distinta, pero muy fuerte, a Anatolia. Y Manuela Sáenz, yo he logrado meterme en la piel absolutamente. Sí, y mira que es difícil, porque yo siempre me recuerdo una frase de Virginia Woolf. Ella decía que hasta que empezaron a escribir las mujeres, todos los grandes personajes femeninos, desde Helena de Troya hasta Ofelia, hasta Madame Bovary, no eran mujeres realmente, sino que eran de alguna manera hombres travestidos. Eso es lo que dice Virginia Woolf. Pero mira, hay mujeres, al contrario, hay mujeres que logran unos personajes muy poderosos, como María Yuznar, por ejemplo, con Adrián. Si uno no supiera que esa novela está escrita Hombre, por... George Sand y Virginia Woolf. Virginia Woolf, todo eso, ¿no? Uno siente que ese personaje tan poderosamente concebido. Pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros las mujeres jugamos con un poquito de ventaja ahí. Sí, ¿no? Sí, porque el mundo está hecho por hombres, la literatura está hecha por hombres, el lenguaje está hecho por hombres y nosotros desde niñas hemos vivido inmersas en ese mundo. Por lo tanto, yo creo que tenemos más capacidad de meternos en un personaje masculino que vosotros. Además, yo creo que la mujer es más andrógina que el hombre. Decía Virginia Woolf, y María Yuznar también, que una novela, un poema, una obra de arte solo puede nacer en ese punto en donde el hombre o la mujer es andrógeno. ¿Es? Andrógeno, un ser andrógeno. O sea, un hombre masculino 100% jamás puede crear una obra de arte, una novela. O viceversa, una mujer absolutamente femenina 100% no puede crear tampoco una obra de arte.
Bachelard lo decía, que es desde la paz de los géneros, desde la convivencia de los géneros, desde donde se concibe la obras de arte, sobre todo la poesía. Seguiré, porque quiero que Abrazo. el máximo de gente pueda abrir el libro en una librería, leer la primera página y decidir él mismo por su propia decisión si lo compra o si no lo compra. Porque creo que sí. Tal la fuerza que tiene el principio, y en cuanto lees el principio empiezas a ojear y empiezas a ver, que quiero, mi obligación como editor es que el libro llegue a las manos del máximo posible de posibles lectores. Darles la oportunidad de que ellos digan sí o no. Entonces yo intento que la gente coja el libro, lo mire, lo ojee y diga, pues no me lo compro o sí me lo compro. Pero me sabría muy mal que pasara desapercibido. ¿Has visto qué editor? Para que veas. Editor tenemos. Distinto a la biografía de García Márquez. Disculpa, se lo terminé yo. Entonces, Te dije, basta. Es que Juan también terminó la biografía. Y corrección. No, es que estás hablando por Juan, porque yo recuerdo cuando Juan me dijo, por allá a mediados de agosto del 96, me dijo, Tasso, si no me entregas el libro a mediados de agosto, no te lo saco. Porque es que las biografías son interminables. Te puedo dar 10 años más y nunca la terminarás. Y eso es maravilloso, porque entonces yo me di cuenta de una cosa que no había advertido. Y es que las biografías no solamente son interminables, son imperfectas y son ingratas, son voraces, increíble. No, la pregunta era la siguiente. Tú terminaste el libro, El Sol de Amalfi, él hizo que lo terminara, como él mismo ha aclarado, casi en el momento en que fallecía Gabriel García Márquez. No sé si ustedes, los colombianos, que son tan amantes del misterio y de las metáforas, han encontrado ahí algún vínculo entre la atmósfera que tú compartes con García Márquez y esta noticia que es contemporánea al final de tu libro. No, la biografía ya la había terminado así. No, la biografía no es tu libro. El libro. Perdón, la novela ya la había cerrado desde hace unos 2 años. Ajá. Lo que pasa es que yo me pasé al... Mira, yo creo que el escritor debería tener la posibilidad de vivir 900 años como Matusalén. ¿Cuántos? No, 900 años como Matusalén, porque lo ideal es escribir un libro y dejarlo 10, 20 años reposando. Luego mirarlo como lector y poderlo ver, poder aprender de él. Como le dijo como Roger que lo a Vargas, que dijo un día, usted no conoce su libro. Porque el lector realmente, el lector Roger Calois. Sí, exacto. Le dijo, me he dado cuenta que usted no conoce su libro. Usted no ha entendido su problema. Le hablaba de la Casa Verde, creo. Sí. Es verdad, porque uno termina con su propia obra completamente secatón. Uno no puede. Cuando va pasando el tiempo, es que uno va conociendo su obra. Se va enterando de lo que hizo o de lo que no hizo. Y entonces la novela yo la terminé hace 2 o 3 años y yo la iba dejando, llevando a leer, y en la medida que me iban comentando y yo iba releyendo, yo iba conociendo mi propia novela. Y cambiando. Empezó un trabajo de artesanía literaria, de pulimento y de cosas, ¿no? Entonces ya Soledad pues me dijo, no, déjame verla así porque es que esto es interminable. Como los actos públicos. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todo el mundo. La verdad es que ha sido un placer compartir esta charla con Carmen Posadas, con Tasso Saldívar y con Juan Cruz. Un privilegio para mí como editor contar con ellos en esta mesa y un privilegio como editor también contar con ustedes como espectadores. Si tienen alguna pregunta, si les apetece decir alguna cosa, hablen ahora. Más siempre. Bueno, yo quiero decirles que aquí está Narciso Gallego, mi amigo Narciso Gallego, que ha hecho junto con Pérez Ureda una de las lecturas más lúcidas y completas de esta novela. Seguro que él tendrá más de una inquietud.